Es por ello que ahora la doctora María del Carmen Maldonado nos ofrece una obra, Litigación Oral, que yo me apunto a este libro, porque si no hay un profesional, porque aparte de eso hay un celo alrededor del ejercicio, del libre ejercicio, si no hay un profesional con todas las credenciales del caso que le guía para uno entender cuál es el procedimiento para pararse dentro de un estrado y defender, o sea, la defensa técnica en un caso, sea penal y en este caso constitucional, usted mejor no lo haga. Usted mejor no lo haga, porque está condenado al fracaso. Y este tipo de obras regularmente se dice toda la bibliografía jurídica. No, esto enseña, ilustra, esto da acercamientos teóricos a los abogados. Hay abogados que pueden tener, yo conozco abogados que son de 10 años, 20 años, y no han litigado una sola vez en su vida. Y eso marca la diferencia, por eso yo respeto muchísimo al abogado litigante, al menos en penal, y el constitucional, lo respeto muchísimo, porque realmente hay que saber. Y dentro de estas credenciales, María del Carmen, la doctora María del Carmen Maldonado tiene muchísima experiencia. María del Carmen Maldonado y Eric Suárez presentan su obra literaria que aporta con un contenido actualizado del sistema judicial ecuatoriano y plantean metodologías dinámicas en los procesos legales, tanto para la ciudadanía como para los jueces. Mi doctora, muchas gracias, muy buenos días. Yo la recuerdo a usted cuando estaba de presidenta en el Consejo Nacional de la Judicatura, y también porque me he acercado a alguna de sus obras. Y la entrada, este estado del arte, no la hice desde un punto de vista teórico, la hice desde la cotidianidad y de la práctica. Por eso, más bien, ofrezco mis disculpas porque esto sonó más bien a un requiem antes que una presentación o una entrada del arte con respecto a su propuesta teórica. Mi doctora, muchas gracias, muy buenos días, bienvenida. Y esto es importante, estos aportes teóricos que ustedes hacen, los jurisconsultos, pero sobre todo los académicos dentro del tema de la litigación. Mario, muy buenos días a todos los oyentes de Francisco Estéreo y buenos días a la ciudad de Quito. Yo soy quiteña, soy la primera mujer quiteña en haber ejercido la función de presidenta del Consejo de la Judicatura y con ello, pues, la primera autoridad administrativa de la función judicial según la ley. Así que estoy muy, muy gustosa de estar aquí desde ya, porque no sé si volvamos a tener oportunidad. Pues nuestro saludo a la ciudad de Quito, nuestro saludo a la Carita de Dios, al conmemorar un aniversario más de su fundación española. Muchísimas gracias por este espacio. Además, siempre esta cálida bienvenida nos hace sentir en casa. Así que sí, pues continuando con lo que muy bien perdón, Mario, mi doctora. sus conocimientos jurídicos se notan, se notan. Claro, la obra se trata, esta obra que está escrita conjuntamente con el jurisconsulto guatemalteco Eric Juárez, se trata de lo que usted ha manifestado, es decir, cómo nosotros podemos como abogados litigantes fortalecer o desarrollar o adquirir o perfeccionar, cualquiera sea la situación, estas destrezas y habilidades para acudir ante un tribunal y hacer una efectiva defensa técnica. ¿Quién de ustedes o sus familiares o sus amigos no se encuentra quizá con un proceso ante la función judicial? En este caso, ¿qué es lo que más queremos? Lo que más queremos precisamente es que nuestro defensor haga valer todos los argumentos y todas las pruebas existentes para obtener una sentencia a nuestro favor. De esto precisamente se trata el libro. Y si bien en algún momento el título parece circunscribirlo al ordenamiento jurídico ecuatoriano, debido a que en su primera parte sí abordamos todas las materias, tanto la materia constitucional cuanto dentro del Código Orgánico General de Procesos, varias otras materias, contencioso administrativo, contencioso tributario, etcétera, así como con el Código Orgánico Integral Penal, la materia penal. En la segunda parte sí que
a manera de estos diálogos ejemplificativos muy, muy, muy interesantes y dinámicos, se ve este rol del juzgador y el rol del abogado litigante en audiencia, principalmente en las audiencias de impugnación. Por esto es que se ha convertido el libro en una obra de consulta obligatoria. ¿Para quiénes? Para toda la comunidad jurídica. Es decir, abogados litigantes también, operadores de justicia, fiscales, defensoras, defensores públicos y privados, y por qué no, estudiantes y profesores. Y para todos quienes estén interesados también en, pues de una manera integral, dar una revisadita y ver cuán difícil es, como lo dijo Mario, como muy bien lo dijo Mario, cuán difícil es convertirse en un verdadero abogado litigante. Porque estas destrezas y estas facilidades, por ejemplo, de la palabra, del discurso judicial, de la posibilidad de hacer un correcto interrogatorio o contrainterrogatorio, esta posibilidad no nos viene necesariamente dada desde la universidad. Existen falencias en la universidad al respecto. De hecho, quien habla ha sido también profesora en la universidad de estas materias y veo pues cuánta falta nos hace una formación, incluso no desde la universidad, Mario y queridos oyentes, desde el colegio. El poder desarrollar las habilidades de comunicación, de relacionamiento, además de escucha activa, porque se cree mucho que el abogado es aquel que habla bastante, pero el abogado también es el que escucha adecuadamente, el que escucha bastante y de manera adecuada. ¿Por qué? Porque solamente escuchando puede esgrimir los argumentos y contraargumentos de su defensa. Doctora, y esto es importante lo que usted señala. Antes, primero, hacer un pequeño paréntesis. Doctora, usted se encuentra fuera del país, me parece que está por España, debido, entiendo, sus actividades académicas. Sí, me encuentro en varias actividades académicas precisamente relacionadas con la investigación y todas estas maravillosas actividades que uno encuentra alrededor de la academia, que es una nueva etapa de mi vida, una etapa distinta. Bueno, que no diría tan nueva tampoco, porque yo llevo 20 años de ejercicio profesional al servicio de mi país, en distintos cargos de orden jurídico, pero además llevo alrededor de 15 años como profesora invitada en distintas universidades y por eso es que esta faceta solamente la estoy continuando y de hecho lo mismo sucedió con el libro. Lo inicié antes de entrar al Consejo de la Judicatura y pues uno de mis mayores sueños era tener el tiempo y la dedicación y la concentración suficiente para continuar y terminarlo y poder ofrecer ahora a la ciudadanía como lo estoy haciendo. Regresando al tema del libro, de su obra, frente a esto sí es necesario quedarme o resaltar una parte muy importante que usted planteaba. Este contexto teórico que usted nos ofrece es muy importante en el sentido de que la ciudadanía como tal tiene esta posibilidad de solicitar y asegurarse que su defensa técnica haga valer los derechos, principalmente dentro de un proceso. Y básicamente tomo aquello porque el desconocimiento de la ciudadanía frente a lo que puede ser la inexperiencia de la defensa técnica se convierte en una suma a ratos fatal, que puede dar punto de inicio a una serie de injusticias. A veces yo no quiero no quiero que esto suene a una defensa por la defensa, una defensa de per se, así sin ningún fundamento. Obviamente sí, del otro lado hay problemas, la administración de justicia tiene problemas, pero también hay un porcentaje que los niveles de injusticia se deben a la inexperiencia de la defensa técnica y al desconocimiento del ciudadano que debe exigir que su defensa técnica haga valer sus derechos. Sí, en efecto, por eso es que yo me refería también que este libro puede ser adquirido por cualquier persona porque la parte procesal debe también ayudar de alguna manera proporcionando, por ejemplo, los elementos necesarios a su abogado, proporcionando, por ejemplo, las facilidades necesarias a su abogado en cuanto a pruebas, porque recordemos que
según el Código Orgánico General de Procesos, ya en la presentación de la demanda, en el procedimiento ordinario, allí ya se deben anunciar las pruebas. Y ya en la audiencia preliminar, el juez debe saber con claridad, así como la otra parte, para ejercer su derecho de contradicción y el principio de contradicción, debe saber cuáles fueron las pruebas que van a ser actuadas, cuáles fueron las pruebas anunciadas. Entonces, todo esto es una construcción conjunta de la parte procesal con su abogado. Igualmente, hablemos de la defensa pública y de la defensa privada. Recordemos que la defensa pública en el Ecuador se ejerce a través de la Defensoría Pública, ¿no? Y los defensores públicos que son dotados por esta para ciertas circunstancias y ciertas materias cuando el justiciable no pueda acceder a una defensa privada. Entonces, sí, de esta manera es importante que todos los ciudadanos sepamos, así como le guiamos al médico y le decimos, me duele aquí, doctor, cuando me levanto el dolor es más profundo, en la noche todavía más. Entonces el médico se va guiando. De igual manera tenemos que hacer con el abogado. Y también de igual manera el abogado necesita una cercanía, una proximidad con la parte. Y una cosa que es importante, que yo la resalté en el evento de presentación del libro que fue el jueves anterior, la ética. La ética para nosotros, para los autores, es una línea transversal durante toda la obra. Cuán importante es saber que si bien las técnicas de litigación oral nos permiten ejercer una mejor defensa y con eso una mejor tutela de los derechos de nuestro defendido, pues no es menos cierto que estas técnicas de litigación oral de ninguna manera caerán en conductas antiéticas para falsear los hechos, para falsear la verdad, para distorsionar los argumentos. No, ese no es el enfoque que le queremos dar a nuestra obra claramente. Más bien, al contrario, invocar que se diga la verdad, que se actúe con la verdad, con la contundencia de argumentos, con la contundencia de los hechos y las pruebas. Es por allí más bien. No le escucho a Mario. Ahí, perfecto. Uh-huh. Y Doc, lo que quería es que en estos últimos 5 minutos la propuesta es que usted nos explique cómo está construido el libro, capítulo a capítulo y orientado en qué materias. Y yo ya le digo, voy a buscar su libro porque yo soy, o sea, voy a poner un ejemplo. Muchos dicen hay que ser políticos de territorio y no de escritorio. En este caso, en el caso del libre ejercicio, ahí cabe perfectamente ese símil. Puede ser usted un abogado de escritorio, pero otra cosa es ser abogado de juzgado, litigante, de los que están donde las papas queman. Yo por eso me apunto al libro. Mi Doc, quisiera que nos comente específicamente cómo está construido el libro. En el tema. Gracias. Sí, el libro, en primer lugar, Mario, como usted muy bien lo ha dicho, el libro viene de la experiencia. Yo soy abogado litigante. Creo que mi vena es de abogada litigante, aunque invoco mucho la mediación. Invoco muchísimo la mediación también, pero claro, las técnicas estas de desarrollar un discurso adecuado, el léxico adecuado, esta captura de la atmósfera emocional también que juega un papel fundamental en la persuasión. Todo esto yo no le veo, y ojo, soy profesora también en el ámbito de la mediación, no los veo contrapuestos. Esa es otra imagen que hay que cambiar, que la litigación y la mediación están contrapuestas. Yo creo que no. Y yo creo que los abogados, la nueva ola de abogados, estamos para precisamente tener esta mediación como, aunque seamos abogados litigantes, poder tratar de manera adecuada a la otra parte. Porque ¿qué esperamos? Que este escenario de confusión, de dificultad, de contraposiciones y hasta agresiones se vuelva un escenario de pacificación. Es decir, el fin es el mismo, los medios son diferentes. Entonces, ¿cómo está compuesta esta obra?
pues en su primera parte, como hemos dicho, hace un relato primero de la evolución constitucional del principio de oralidad, cómo realmente se ha contemplado en las distintas constituciones y qué es lo que sucede ahora, que la Constitución del 2008, sí, por ser de aplicación directa, que es un principio de esta Constitución, pues no esperó tan el desarrollo normativo, tiene que aplicarse directamente este principio de oralidad, pero sí que, por ejemplo, la Ley de Garantías Jurisdiccionales, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que surge en el 2009, se expide, es decir, precisamente a raíz de la Constitución del 2008, es la pionera en desarrollar cómo debe ser una audiencia, cuáles son las potestades del juzgador en la audiencia, lo propio en el COGEP, Código Orgánico General de Procesos, y lo propio en el COIP, Código Orgánico Integral Penal. Se relatan cuáles son las audiencias en cada caso y cómo se actúa, prueba o no prueba, impugnación o no impugnación en cada una de las audiencias. Es un libro muy interesante, les invito a la lectura, y más aún en la segunda parte. Y en la segunda parte ya se abre un poco también el espectro, es muy importante decirlo, hacia otras jurisdicciones, como por ejemplo la jurisdicción guatemalteca, la jurisdicción argentina, y también hacia otros libros de consulta como el Código Penal Iberoamericano tipo. Estas otras legislaciones nos permiten hablar de algo de legislación comparada también y nos permiten tomar términos, palabras, códigos de otras legislaciones para poder hacer ese análisis comparativo que le enriquece todavía más a la obra. Los diálogos son muy dinámicos, muy agradables, nada aburridos, nada enredados, muy fáciles para leer y para saber cómo el abogado puede responder a las preguntas o a las distintas situaciones que se le presenten en una audiencia. Me comprometo, mi doctora, yo voy a adquirir el libro, lo voy a buscar, lo voy a comprar, voy a echarle una mirada así muy a priori al principio, voy a empezar a trabajar el contenido del libro, y ahí el compromiso de ustedes que una vez que estemos con todo el antecedente necesario, regresemos y volvamos a conversar sobre una obra, porque me parece muy interesante el hecho de que, a ver, esto no es un solo ejercicio de no sea malito, conversemos sobre el tema del libro. Hay que volverle efectivo, hay que volverle territorial, hay que volverle pedagógicamente accesible a la gente. Ese creo que es el reto de una construcción bibliográfica específicamente, y ese es el reto. A veces podemos decir, ya estamos satisfechos por el hecho de que se pudo mediatizar el tema del libro. El reto es en este caso que una persona lo pueda leer y una vez interiorizado, volver a conversar y decir, mire, yo leí esto y no entiendo esta parte, y de alguna manera eso va a volver más cercana a esta obra y lo va a hacer más eficiente a la obra, porque a veces presentamos libros para ciertos círculos que en determinado momento luego me dicen, no voy a leer la obra de María del Carmen porque lo que yo escribo es mucho mejor. Y usted sabe mejor que nadie que el celo profesional también circunda muchísimo dentro del ámbito legal, dentro de los colegas abogados. Mi doctora, qué gusto verle primero a los tiempos y qué gusto poder conversar y abordar este tema. Le dejo planteado este compromiso. Con mucho gusto. Y pues nos volveremos a ver más adelante, volveremos también a conversar a través de los contactos que hemos tenido la pertinencia de hacerlo, para contar con su análisis, para contar con sus reflexiones también desde el punto de vista jurídico. Ya le invitaré la próxima semana. Quiero analizar con usted, independientemente de la mirada que tenga, sobre lo que está ocurriendo en el tema del Consejo Nacional de la Judicatura. Mi doctora, a la distancia. Mario, quería despedirme. Muchísimas gracias por la invitación. Decirles a todos los oyentes que me sigan en las redes, que les espero allí. En unas de ellas, las iniciales de mi nombre, MDC Maldonado. En otras, mi nombre completo, María del Carmen Maldonado. Y por favor, que además les estamos esperando en nuestra página web, oralidadylitigación.com, que es una página web de esta firma que fue creada hace muchos años, cuando María del Carmen se convirtió en la primera y hasta ahora única mujer ecuatoriana en haber ganado el concurso mundial de oratoria en Kobe, Japón, y desde allí pues estamos
muy comprometidos con la ciudadanía, con las personas, con los estudiantes, en la oratoria, ahora la oratoria judicial, el discurso judicial y la litigación oral. Muchísimas gracias. La doctora María del Carmen Maldonado, expresidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, experta, abogada, litigante, que nos presentó ya esta obra, una obra muy importante dentro de la literatura jurídica y que básicamente ofrece instrumentos para los abogados en libre ejercicio y para la ciudadanía en general con respecto a un tema que es necesario, que es importante, la litigación oral en el procedimiento judicial y constitucional ecuatoriano.